Estas reuniones son muy importantes para poder seguir impulsando la integración económica de América del Norte. El presidente, pues sí, sin duda tiene que ir preparado para poder explicar cuál es el propósito del Ejecutivo en materia de cambios en el sector energético. Pero también tiene que ir con la espada desenvainada para decirle a los americanos, oye, tu propuesta en materia de subsidiar autos eléctricos hechos en Estados Unidos es una propuesta que atenta y viola el acuerdo comercial. O tu interpretación de las reglas de origen en la industria automotriz está afectando las exportaciones de autopartes de México y Canadá. Lo que me preocupa es que tengan la fuerza de poder preparar al presidente a estos diálogos. Y será muy importante la influencia de la secretaria Cloutier en las posiciones que el presidente haga en la mesa, y mi fracción parlamentaria va a jugar un papel importante para evitar que el país sea sujeto a ese tipo de demandas internacionales. Y en el caso eléctrico, déjame decirte, hay otro riesgo muy importante, que al ser afectado un país con el nivel de afectación que pudiera tener los inversionistas de Estados Unidos, podrían hacer un caso controversia Estado-Estado. Imagínate qué va a hacer México el día que las automotrices lleguen a su compromiso de que todos sus autos tienen que ser producidos con energías alternativas eólicas o solares. Si México se queda fuera de ese esquema, nos vamos a quedar fuera. El litio puede ser considerado como un recurso propiedad de los mexicanos, pero no necesariamente dejar la operabilidad y la explotación en manos de un monopolio estatal. Ildefonso Guajardo tiene una doble relevancia política. La relevancia que le da ser parte de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que es la que está al centro de las negociaciones de la reforma eléctrica, y la relevancia que le da haber sido secretario de Economía para entender esta coyuntura actual de disrupción de las cadenas de suministro y sobre todo de la reunión trilateral de presidentes de América del Norte que se llevará a cabo hoy mismo. Ildefonso, con tu experiencia, ¿cuál es la agenda que debe llevar el presidente López Obrador con Joe Biden y Justin Trudeau? Fundamentalmente, estas reuniones son muy importantes para poder seguir impulsando la integración económica de América del Norte. No es el tema exclusivo, porque recordarás que cuando hay estas cumbres trilaterales, también se dan las reuniones bilaterales, o sea, Estados Unidos, Canadá, Canadá-México, México-Estados Unidos, porque nuestras agendas son tan complejas que al bilateralizar la discusión tienes que concentrarte en temas que no necesariamente se comparten trilateralmente. Entonces, yo pondría como principal objetivo el pavimentar el camino de una buena implementación del acuerdo, el TEMEC, que sin duda a prácticamente año y medio de haberse puesto en operación, requiere una serie de compromisos para ir aplanando aquellas controversias que han ido surgiendo. Pero también incorporará en la relación bilateral, en la discusión bilateral, pues los temas de migración, los temas de seguridad, los temas incluso de los compromisos que cada país tiene en cuanto a temas climáticos y temas globales en materia de medio ambiente. Se ha demostrado que estas cumbres, la última fue en el 2016, son un buen momento para que en un diálogo muy franco, muy abierto, muy concreto, podamos ir avanzando en la integración. Hablas de implementación del TEMEC y justamente hace poco más de una semana hubo una carta de 40 legisladores a la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y al representante comercial de Estados Unidos diciendo, a ver, México, si se aprueba la reforma eléctrica, esta iniciativa de Morena, que quedó aplazada por cierto, estaría prácticamente violando el tratado. ¿Va en alguna desventaja el presidente López Obrador en esta condición política? No va en una desventaja porque sin duda los tratados, los acuerdos, tienen sin duda una gran utilidad cuando hay controversias o diferencias. Un acuerdo comercial no es solo para facilitar el libre tránsito de mercancías, sino también para dar una serie de reglas que generen certidumbre. Y en ese sentido, el presidente, pues sí, sin duda tiene que ir preparado para poder explicar cuál es el propósito del Ejecutivo en materia de cambios en el sector energético. Pero también tiene que ir con la espada desenvainada para decirle a los americanos, oye, tu propuesta en materia de subsidiar autos eléctricos hechos en Estados Unidos es una propuesta que atenta y viola el acuerdo comercial. O tu interpretación de las reglas de origen en la industria automotriz está afectando las exportaciones de autopartes de México y Canadá.
Entonces, es una buena oportunidad para aclarar una serie de acciones de los ejecutivos que pudieran ser contrarias al espíritu del acuerdo. Entonces, más que ir en una desventaja, el presidente tiene que ir preparado para entrarle a fondo en esas discusiones. En esta administración hubo un desmantelamiento importante del equipo original, del equipo tecnocrático, que digamos llevó muchas de las negociaciones del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México, ¿cómo ves qué tan preparado está el país y qué tan preparado está el gobierno de México para llegar a estas discusiones trilaterales? Yo creo que la Secretaría de Economía logró mantener en la Subsecretaría de Comercio Exterior un equipo, de hecho la misma subsecretaria es una profesionista que dedicó más de 20 años Luz de María su de vida. la Mora. Luz María de la Mora fue parte del equipo de la Secretaría de Economía desde los inicios del proceso de integración con Estados Unidos. O sea, mínimo tiene un par de décadas muy cercana. Salió un rato fuera de la Secretaría. Pero hay una serie de gente muy conocedora en el área internacional que sin duda va a trabajar en ese sentido y se tiene muy buena dinámica de trabajo con los especialistas del sector privado para defender nuestras posiciones dentro del acuerdo comercial. Esa parte no me preocupa. Y una secretaria que se ha empapado muy rápido en los temas importantes. Lo que me preocupa es que tengan la fuerza de poder preparar al presidente a estos diálogos. Seguramente la secretaria lo va a acompañar, siempre el secretario de Economía acompaña al presidente en estas reuniones trilaterales y será muy importante la influencia de la secretaria Cloutier en las posiciones que el presidente haga en la mesa y prepararlo para defender las observaciones que seguramente enfrentará en el sector eléctrico. Las agencias calificadoras, los bancos de inversión han hecho un argumento de que en México se ha deteriorado gravemente el clima de inversión. Y eso sitúa al país en una posición de riesgo de que se establezcan controversias en el marco del TEMEC o que haya incluso, se llegue a paneles de arbitraje, ya sea por la reforma eléctrica o por expropiaciones en otros sectores. ¿Qué tan preparado está el país para hacer frente a estas situaciones? Mira, sin duda ha ido creciendo la cantidad de casos que se han notificado a la Secretaría de Economía como potenciales casos de controversia inversionista-Estado. Y por ello, en la discusión presupuestal que ocurrió la semana pasada, uno de los temas que yo posicioné en la comisión es que la Secretaría debe tener un fortalecimiento presupuestal para poder tener los recursos para contratar abogados para defender el país. Perder uno de estos casos es costosísimo para México. O sea, habla Citibanamex de 85,000 millones de dólares en potenciales costos de indemnizaciones en caso de que se apruebe la reforma eléctrica. Sin duda sí hay es muy fácil cuantificarlo si consideras los niveles de inversión que recibió el sector eléctrico. Afortunadamente eso todavía no ocurre y mi fracción parlamentaria va a jugar un papel importante para evitar que el país sea sujeto a ese tipo de demandas internacionales. Así es que, sin duda, potencialmente podrías hablarlo, pero ya hoy en día, pues por la serie de casos, Continental, en el caso de la cervecera en Baja California. El caso Sama, petrolero, muy importante. También, es otro de los temas. Entonces, sí hay que tener muy fortalecida la Secretaría para las defensas legales en esos temas. Y en el caso eléctrico, déjame decirte, hay otro riesgo muy importante, que al ser afectado un país con el nivel de afectación que pudiera tener los inversionistas de Estados Unidos, podían hacer un caso controversia Estado-Estado, no nada más inversionista-Estado. Recordarás que México hizo uno contra Estados Unidos en el transporte en el 2007, que lo ganamos, y eso nos permitió imponer aranceles a una serie de productos norteamericanos mientras ellos no corrigieran. Y eso les dolió muchísimo porque fue un objetivo específico por distritos relevantes de congresistas pues con mucha antigüedad en el Congreso, ¿no? Si México llega a una controversia Estado-Estado, pues la afectación será a nuestro sector exportador. Entonces, esperemos que el diálogo que tenemos en materia eléctrica nos lleve a poder tener una alternativa que no implique pues la creación de nuevo del monopolio, la eliminación de los órganos autónomos del Estado, la facilitación de un mercado abierto que nos permita tener energía limpia y eficiente en México. Yo creo que esos elementos se tienen que dar en esta... Ya como está escrita la iniciativa de reforma eléctrica, creo que el riesgo más notable es
este daño a la competencia, el hecho de que se le da un poder de mercado inusitado a la Comisión Federal de Electricidad. Sí, lo que pasa es que este famoso 5446, pues eso no quiere decir que haya una... Bueno, eso es una parte, pero hay partes que le dan facultades discrecionales también a la comisión. No, pero justo a eso voy, que claro, dicen, claro que le estamos dando oportunidad al sector privado, no se la estás dando desde el momento en que tú vas a definir a qué precio les compras, exactamente, a quién le compras. O sea, y eso, por ejemplo, hay un capítulo en el TEMEC que se llama Empresas del Estado, cómo regulas para que no rompan con la sana competencia. Y ahí tan sencillo como eso, pues ya estás violando, porque no le estás dando condiciones de piso parejo. A ver, ese es un tema que yo quería tocar y bueno, ya lo sacaste al tema. Ildefonso Guajardo, eres diputado por Nuevo León, fuiste secretario de Economía y por lo tanto has tenido mucha cercanía, mucho roce con los conglomerados industriales de aquí en Nuevo León, con el llamado, digamos, Grupo de los 10. ¿Cuál es la temperatura que tú has visto del sector empresarial regiomontano en relación a la reforma eléctrica? Porque lo hemos visto, a ver, el hecho de que la reforma se apruebe como está, le daría una discrecionalidad enorme al propio director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para establecer estructuras de costos de electricidad y para ser también un broker en la distribución del gas natural. O sea, imagínate a los empresarios de Nuevo León teniendo que sentarse a negociar con el director de la CFE para saber cuánto les va a cobrar. Sí, pero más que hablarte de las opiniones que escucho de mis amigos empresarios en todo el país, yo te hablaría de las consecuencias para el ciudadano promedio. O sea, el hecho de decir, es que, ¿cómo es posible que un OXXO pague menos que un consumidor individual de energía, familiar de energía? Pues eso sabemos que es falso, porque solo es menos del 5% de los consumidores que tienen que pagar tarifas especiales por altos niveles de consumo. La mayor parte de los consumidores están subsidiados. El problema que tienes en este tema es, ¿tendremos la capacidad de generar energía eficiente? La historia del monopolio estatal que dominó este país por muchos años, todavía mi generación la recuerda y generaciones cercanas a la mía. ¿Qué ocurría? Las quejas mayores en la Profeco son contra la CFE. O sea, la discrecionalidad en una serie de decisiones que toman. Yo, sin duda, estoy de acuerdo con el presidente que el Estado mexicano tiene que ser el responsable de regular un insumo estratégico como es la electricidad. Pero el dirigir la estrategia eléctrica del país no implica que crees un monopolio estatal. O sea, un Estado obeso no es lo mismo que un Estado fuerte. Un Estado fuerte es aquel que tiene la capacidad regulatoria para orientar el crecimiento del país. Y en ese sentido la reforma fue muy clara. Le dio la libertad exclusiva del tema de distribución a la CFE, cosa que incluso en ese sentido es la única área donde tiene utilidades en la distribución. Tanto está la crítica de que cómo es posible que ciertas empresas tengan beneficios en la distribución. Bueno, fue parte de una serie de contratos previos a la reforma, que eventualmente en la discusión que tendremos podemos mejorar el esquema para que funcione de manera óptima. Pero yo te diría, sí, hay una gran preocupación, no solo de aquellos que están invertidos en el sector eléctrico, sí, una gran preocupación de aquellos que saben que la electricidad es un insumo fundamental para el crecimiento y las capacidades manufactureras del país. Exactamente. Y en la competencia internacional. Ahora, déjame irte a otro punto. El futuro de los tratados y política tarifaria en comercio exterior va a estar orientado a energías limpias utilizadas en bienes de exportación. Imagínate qué va a hacer México el día que las automotrices lleguen a su compromiso de que todos sus autos tienen que ser producidos con energías alternativas eólicas o solares. Si México se queda fuera de ese esquema, nos vamos a quedar fuera de los sectores estratégicos de competencia. Justamente eso voy, porque hubo una conferencia de Amos Hochstein, él es el asesor senior del Departamento de Estado para Seguridad Energética en Estados Unidos, y él decía, a ver, el marco geopolítico, el contexto geopolítico ya cambió. Estamos transitando de la geopolítica del gas y el petróleo a la geopolítica de los minerales raros y los minerales estratégicos. Uno de estos minerales estratégicos es el litio. México es un país con ciertos yacimientos relevantes de litio, como el de Sonora, operado por la empresa Bacanora. Tú ves, Ildefonso Guajardo, como tu experiencia como secretario de Economía, porque la parte de minería estaba en Secretaría de Economía, sí, claro, y como un diputado muy enfocado en temas económicos,
¿Hay una política de Estado para el litio y para los minerales estratégicos en México? No está diseñada la política estratégica, pero de alguna manera creo que es importante diseñarla, pero el diseño pasa como todo. O sea, el litio puede ser considerado como un recurso propiedad de los mexicanos, pero no necesariamente dejar la operabilidad y la explotación en manos de un monopolio estatal. Lo que puedes hacer es simple y sencillamente como se hizo con la reforma energética y sobre todo la parte de petróleo. Lo que está debajo del suelo en materia de petróleo es de los mexicanos. Podemos coparticipar en inversiones o dar concesiones de extracción y donde por subasta definimos cuánto se le retribuye a los mexicanos y cuánto se le retribuye al que toma el riesgo. La misma política podemos hacer al litio. ¿Qué pasa? Si queremos hacer del litio, que el único que lo puede sacar es un monopolio del Estado, nos va a pasar lo que nos pasó con el gas. En el noreste de México estamos sentados en reservas inmensas de gas. Resulta que no hemos podido extraerlas, mientras que del otro lado de la frontera las han extraído todas, y aquí porque Pemex no quiere dedicar la inversión a gas porque es más rentable y más fácil el petróleo, nos quedamos con nuestra riqueza sepultada por décadas. Lo mismo puede pasar con el litio si no lo hacemos de una manera inteligente. Insisto, la rectoría del Estado debe ser fuerte, mas eso no significa crear monopolios ineficientes que sean regulados de manera discrecional. La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados, ya en lo general, el presupuesto 2022. Se presentaron casi 2,000 reservas, de las cuales tú también presentaste una reserva, varias reservas, pero tu punto esencial era el presupuesto actual. Hiciste una crítica muy fuerte de la austeridad en el sentido de que no se le dio prioridad al sector productivo. No hubo apoyo a las pymes, no hubo apoyo a la manufactura, no hubo apoyo al sector agrícola. Platícanos un poco de esto, Ildefonso. Básicamente mi argumento era que cuando vemos el presupuesto del sector de economía, pues llegó a ser 21,000 millones, en promedio fueron de los 6 años que me tocó dirigir la Secretaría fueron 15,000 millones, y ahora la tienen reducida a 3,500 millones. Sé que alguna parte importante la mandaron al bienestar, pero está demostrado que el objetivo de la Secretaría del Bienestar pues no es el objetivo de eficientizar ni impulsar los sectores productivos. Entonces, al abandonar esa parte, mi presentación fue muy sencilla, es decir, hay que impulsar los programas de apoyo a los grupos vulnerables, pero eso es un incremento de la demanda. Si no incentivas la oferta, ¿qué es lo que vas a ocasionar? Lo que estamos viendo, una evolución inflacionaria de alta presión con una inflación anual de casi 7%. Sí. Y entonces ese es básicamente mi argumento. Pero lo mismo pasa en el campo, cuando retiraste todos los programas de apoyo a la productividad del campo y lo estás convirtiendo de alguna manera en programas sociales, con lo cual no estamos peleados. Pero el tema es que no puedes abandonar el impulso de sectores productivos, y en el campo ya estamos viendo las consecuencias de eso. Las producciones de granos estratégicos se han caído en México, en ese sector. Entonces, sí tenemos que repensar de una manera de cómo le entramos a los temas. Otro ejemplo que di fue la inversión extranjera directa. En los primeros 10 trimestres de este gobierno, comparado con los del anterior, cayó en 20,000 millones de dólares. Eliminamos la Agencia de Promoción de México. La crítica era, es que está llena de muchachos privilegiados que solo les pagaron becas para estar divirtiéndose en el extranjero. Pues que hagan una encuesta. El 95% de la gente que trabaja en ProMéxico ha sido recontratada por los grupos más importantes a nivel global con salarios extraordinarios. Que es algo que critica el presidente, por cierto. Pero ojalá alguien le pueda presentar al presidente las estadísticas de recontratación de mexicanos de excelencia que se dedicaban a promover el país para traer inversión. Es muy sencillo. El director del Banco de Pagos Internacionales es un mexicano, reelecto, por cierto, de nombre Agustín Carstens, claro, que hizo el doctorado en la Universidad de Chicago, pagada por el gobierno de México. Así es, así es. Ildefonso, a ver, otro tema importante. Eres parte de la bancada del PRI. Dentro de la bancada del PRI hubo una división muy fuerte entre gente como tú que se declaró en contra de la reforma eléctrica desde el día 1 y gente como Alejandro Moreno Cárdenas, que es el presidente del partido, que dijo, a ver, necesitamos tiempo para analizarlo. ¿Tú crees que el estatus de esta discusión dentro del PRI cambió después de que no se tomaron en cuenta las reservas del PRI para el presupuesto? Yo creo que la posición del partido ha sido bastante clara desde el inicio. Lo que nuestro coordinador y el presidente del partido pusieron en la mesa
es abrir un espacio de diálogo para entender la profundidad de la reforma. Y yo sin duda lo entiendo como una estrategia política. ¿Por qué? Te lo explico muy claro. Independientemente de una posición contundentemente a favor o en contra de esta reforma, el tema para una bancada no es solo ganar la razón, sino también ganar el convencimiento político de la razón. ¿Qué es lo que están haciendo? Es decir, sí, sin duda vamos a hacer lo que es mejor por México, pero necesitamos que los actores, los organismos, la sociedad civil se involucren en este debate. ¿Por qué? Porque estamos contra un grupo mayoritario que tiene una mañanera todos los días, que paga anuncios pagados para defender la reforma del presidente, y no nos podemos dar el lujo de ganar el debate de la razón, pero perder el posicionamiento político del tema. ¿Tú ves alguna ventana de oportunidad para esta campaña de convencimiento, digamos, político? Sin duda que sí, siempre y cuando llevemos el tema a que lo entienda el ciudadano promedio, en términos de decir, el afectado al fin del día vas a ser tú. ¿Por qué? Porque por un lado, los reclamos van a tener consecuencias sobre el sector exportador para la generación de empleos para ti y para tus hijos, y porque eventualmente vas a seguir con las consecuencias de un sistema eléctrico que va a ser altamente contaminante, perjudica la salud de tu familia, y eventualmente también las deficiencias y poca competitividad del sector va a dañar a tu familia, te va a dañar a ti, sí, y va a crear una incertidumbre país. Entonces, estamos obligados a que el debate se socialice y se acuerpe y se respalde la decisión eventual que tomaremos las bancadas. Entonces, más que eso represente una división entre nosotros, creo que fue un movimiento estratégico primero, para hacer que la bancada del PRI tenga un papel fundamental en este debate, y segundo, para poder generar los elementos para que seamos acompañados en la decisión que tomemos. Porque al fin del día, esa decisión es una decisión que tiene que tener un respaldo. Los partidos políticos buscan su permanencia, claro, en el sistema. Y si toman decisiones, por más sensatas que sean, sin un respaldo del público que representan, pues se suicidan. Ildefonso, antes de terminar, quiero tocar un tema que, digamos, es el tema económico más importante del momento, que es un tema global, que son las crecientes tasas de inflación. En México, la inflación registrada es de más del 6% anual, el último registro, es decir, más del doble del objetivo del Banco Central. Y a nivel global hay un debate de política económica de cómo enfrentar esta situación. Economistas como Paul Krugman, Javier Sala y Martín, incluso que digamos que son de espectros completamente diferentes, dicen, lo único que hay que hacer es esperar, porque este es un fenómeno transitorio, es un fenómeno de disrupción en las cadenas de suministro y es un fenómeno que compete a entes privados. ¿Tú crees que el gobierno, desde la parte fiscal, porque la parte monetaria es otro asunto completamente diferente, tiene margen de maniobra para ayudar a calmar la inflación, al menos para el caso mexicano? Yo creo que si bien no tienes margen de maniobra para una política pública de control de la inflación en el corto plazo, sí estás obligado a tener una serie de acciones que te protejan contra los efectos de este proceso en la estabilidad financiera del país. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que una inflación de este tipo nos lleva a incrementos en tasas de interés, que estamos siguiendo lo que está pasando con el FED. Eso tiene un impacto sobre el costo de la deuda, no la de vencimiento de cortísimo plazo, pero acuérdate que nuestros perfiles pues, están diseñados en el tiempo. Y eso, conjuntamente con un presupuesto que ha básicamente eliminado sus márgenes de maniobra, puede tener un efecto en la estabilidad financiera del país. Bueno, ha habido una discusión ya de muchísimos años, ya de varios sexenios, donde dicen, a ver, la estabilidad económica ha sido un pilar fundamental para la política económica mexicana, pero es momento de abandonar esta rigidez de una tasa de déficit cero, por ejemplo, en este contexto del que platicamos. No, yo creo que no tenemos una tasa de déficit cero. Bueno, déficit primario. Como tú bien lo sabes, sí hubo financiamiento autorizado y en lo que llamamos del sexenio, pues estamos hablando de 2 billones
Sí. Importantes, 2 billones de pesos de financiamiento. Como porcentaje del PIB, de un déficit primario como porcentaje del PIB, estable, ¿de cero estable o cercano a cero, digamos? Yo creo que el momento que era necesario liberalizar lo que es en el centro de la crisis de la pandemia, para evitar la mortandad de empresas que se dio y la pérdida de empleos calificados y bien remunerados, ese tiempo lamentablemente ya se cerró, que era cuando era útil. Yo creo que la disciplina financiera en estos momentos es una buena acción, pero no sé si sea suficiente para protegernos contra la incertidumbre que vamos a empezar a enfrentar en los mercados. Tienes un presupuesto que, si bien respeta los equilibrios fiscales, ha reducido todo su margen de maniobra. Los fideicomisos se han agotado, sobre todo aquellos que se usaban para la estabilización, y eso nos puede llevar ya viste que la Secretaría de Hacienda está empezando a marcar hacia la baja la tasa de crecimiento. Es muy probable que se reajusten las perspectivas. Eso va a impactar en toda la parte de proyección de ingresos tributarios. Y si hay como ocurrió en el 19, cuando se te caen los ingresos tributarios, ¿qué efecto tiene esto? Pues en aquel tiempo tenían los fondos de estabilización para echar mano. Hoy esos fondos y fideicomisos están en cero. Entonces tu margen de maniobra se agota, y eso es lo que nos tiene preocupados. Y si a eso le agregas la salida de capitales en materia de papel gubernamental en manos de extranjeros que se ha acumulado en los últimos meses, la baja de grado de inversión de Pemex, que va a impactar el grado de inversión país, ahí se te conjunta lo que puede ser una ola perfecta en la segunda parte del sexenio. Imagínate. Afortunadamente tenemos un secretario de Hacienda, pues aunque el presidente no le gusten los neoliberales, bastante neoliberal. Sí. Y en ese sentido, ese le da cierta certidumbre. Tiene la ventaja de ser de Cambridge, que es neoliberal, pero no tanto. Solo poquito. Solo poquito. Ildefonso, última pregunta. Si estuvieras todavía en la cartera de la Secretaría de Economía, ¿cuál sería tu consejo más importante para el presidente López Obrador de cara a esta reunión trilateral? Mira, yo creo que no tengo que estar en esa cartera para darle consejos al presidente. Creo que desde la posición que tengo como representante popular puedo emitir una opinión que ojalá sirva para algo. Creo que hay que llegar a esta reunión muy claramente comprometidos con la implementación y el éxito del avance del tratado comercial, con las cartas sobre la mesa, sobre lo que implica nuestras quejas contra lo que Estados Unidos está haciendo en el sector automotriz, una explicación clara de nuestros propósitos en cuanto a reforma, sobre todo la energética, y poder tener canales abiertos de comunicación. Lo único que no nos podemos dar el lujo es de sorprender a nuestros socios y aliados. Tenemos que ir acompañando nuestro proceso de discusión. Y esto ya está muy lejos de aquellas épocas donde el imperialismo yanqui, sus deseos de comerse. México ya es deficitario energéticamente. Y hoy no son los mismos temas que discutíamos en los 70s. El mundo ha evolucionado, ha cambiado, y el futuro energético tiene bases distintas de lo que tenía en el pasado. Por lo tanto, ojalá y podamos llegar a esta mesa con una apertura de análisis, con una capacidad de compromiso, porque hoy por hoy la integración de América del Norte y su vinculación geopolítica frente a los equilibrios globales es fundamental para el futuro de México. Y ahí no nos debe quedar la menor duda que nuestra alianza está en este continente, y no todas estas espejitos de que China pueda ser una alternativa. China no ha sido una alternativa en América Latina. Vienen por los recursos naturales, traen su capital, a veces traen hasta su propia mano de obra, y hay que preguntarle la experiencia de los países que se metieron con China. ¿En África? No, y en América Latina. Pregunta a los ecuatorianos qué les pasó con las inversiones en materia eléctrica con los chinos. Entonces, que no nos engañen. Es mejor ser aliado de una democracia a ser aliado de un país en que la dirección depende de un solo hombre. Bueno, y al presidente le gustan los dichos populares, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ildefonso Guajardo, diputado federal por Nuevo León, muchas gracias por estar en Código Magenta. Gracias por la invitación.